Buenas tardes. Bienvenidos toda la comunidad universitaria que nos acompaña. Es un gusto para la Cátedra Enrique Macaya Lasma de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica contar con la presencia del doctor Arturo Angulo Cibaja, quien es profesor de la Escuela de Biología e investigador del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical y en el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de interés y estudio se centran en la sistemática, taxonomía, ecología y conservación de peces de agua dulce, estuarinos y marinos de Costa Rica y Centroamérica. Bienvenido. Es que yo tenía el audio desactivado, perdón. Vamos a hablar algunas generalidades sobre lo que sería diversidad, distribución e incorporar algunos aspectos sobre ecología y conservación de peces en diferentes biomas o ambientes de lo que sería nuestro país. Bueno, dentro de los vertebrados, los peces como grupo, pese a que tienen una definición artificial o parafilética, bueno, cuando lleven cursos de biología, o no sé si lo han visto con Kimberly, un grupo parafilético es un grupo artificial cuyo nombre se refiere a un invento humano, digamos, por así decirlo. Entonces, los peces son un grupo que encaja a varios organismos, no necesariamente emparentados desde un punto de vista evolutivo, que comparten un mismo ancestro común. Entonces, los peces, pese a su origen o definición artificial o parafilética, son uno de los grupos o son el grupo más diverso dentro de los vertebrados en términos generales. Los vertebrados, como bien saben, incluyen las aves, los mamíferos, los reptiles, los anfibios. Y bueno, actualmente se conocen alrededor de 72,000 especies de vertebrados, siendo que 36,000 y pocas especies, ese número que ven en la pantalla, pues corresponde a lo que es diversidad de peces independiente del medio que habiten, ya sea dulceacuícola o marino. Entonces, esto representa alrededor de un 51% de la diversidad total de el grupo de los vertebrados. Como bien saben, también la mayoría del espacio físico habitable de nuestro planeta, cerca de un 70%, pues corresponde a ambientes acuáticos, ¿verdad? Nuestro planeta se llama Tierra, pero en su mayoría es agua, entonces es un nombre un tanto ambiguo, ¿verdad? Para el planeta en el que vivimos. Y bueno, de ese 70% de espacio habitable acuático, más de un 96% corresponde a ambientes marinos y menos de un 1%, si ven ahí las diferentes categorías, corresponde a ambientes acuáticos que encontramos ya sea asociados a ríos o lagos, es decir, ambientes dulceacuícolas. Entonces, bajo esta premisa, esperaríamos nosotros que al haber espacio, una mayor cantidad de espacio habitable en el medio marino, pues tendríamos una mayor diversidad marina de peces marinos. Esa sería la lógica, ¿no? Sin embargo, los peces en sí, más de un 50%, un 51% para ser exactos, 18,000 y pocas especies, contrastando con el total anterior que les había comentado de 36,000 y pocas especies, se encuentra restringida a ambientes dulceacuícolas. Y bueno, el porqué de esto sería motivo de una charla por sí misma, digamos, porque hay diferentes aspectos ecológicos, históricos que involucran cambios biológicos, cambios climáticos, entre muchas otras variables, que han dado paso a que haya mayor diversificación dentro de lo que serían ambientes dulceacuícolas. Entonces, los peces que se encuentran restringidos a ambientes de agua dulce, es decir, los peces primarios y secundarios, tienen una capacidad limitada de transportarse entre diferentes cuerpos de agua, ¿verdad? Imagínense en un mapa de cuencas, tenemos una cuenca acá, otra acá. Para un pez es prácticamente imposible atravesar una montaña y trasladarse al río contiguo o a la par. Entonces, prácticamente en cada cuenca o en cada ambiente aislado, tenemos procesos de especiación locales que dan paso a una diversidad muy específica en cada uno de esos ambientes, y eso hace que incremente lo que sería la diversidad total de peces en ambientes de agua dulce versus lo que sería ambientes marinos. Entonces, bueno, menos de 18,000 especies constituyen a especies marinas, lo que sería el grupo de peces. Y bueno, este patrón se repite en Costa Rica. ¿Será?
porcentaje de la diversidad global en cuanto al grupo de peces tenemos representada en Costa Rica? Bueno, esas son dos preguntas básicas que voy a tratar de desarrollar a lo largo de esta presentación. Primeramente, lo que sería diversidad, y segundo, lo que serían aspectos básicos de distribución entre diferentes biomas. Y bueno, como vieron, el título de la presentación va desde ambientes de agua dulce, que sería la porción en el eje vertical pues más superior, es decir, no tenemos peces voladores, entonces obviamente, pues bueno, sí los hay, pero no asociados a ambientes aéreos o gaseosos. Entonces siempre tenemos esa asociación directa de los peces con ambientes acuáticos. Entonces, pues vamos a hablar a lo largo de esta presentación de ese eje de distribución vertical desde lo que sería aguas continentales o aguas dulce acuícolas o dulces, hasta lo que sería la parte más profunda de los océanos en nuestro país. Entonces, bueno, en Costa Rica de momento tenemos reportadas 2030 especies. Eso constituye un 5.6% de la diversidad de peces a escala global. Siempre han escuchado ustedes en anuncios cuando tratan de vender a Costa Rica como un país ecológico, megadiverso, ese número mágico de 5% más o menos de la diversidad específica en ciertos grupos taxonómicos. Y bueno, eso aplica también para el grupo de peces o el componente de peces. Tenemos una diversidad relativamente alta en un espacio geográfico bastante limitado, que incluye no solo ambientes terrestres, sino también ambientes marinos. Si lo comparamos con la diversidad de otros grupos de vertebrados, Costa Rica también presenta una elevada composición, una elevada representatividad de lo que sería el componente ictiológico, con alrededor de 56% de la diversidad total de vertebrados. Vemos que hay grupos que son también bastante diversos y emblemáticos a nivel nacional, pues no alcanzan ese nivel de diversidad que alcanza el grupo de los peces como tal. Y bueno, eso es interesante porque muchas veces los peces son relegados en cuestiones clave a efectos de conservación, de manejo, en la toma de decisiones políticas, por ejemplo, para la creación de un parque nacional. Nunca o pocas veces se han preguntado si un pez ocurre en esa área y vale la pena proteger esa área para ese recurso específico, para esa especie específica. Y bueno, pues no es que hablen en detrimento de otros grupos, pero hay otros grupos, ¿verdad?, que son más carismáticos, por ejemplo, aves, algunas especies de ranas, de anfibios, algunos mamíferos, que bueno, muchas estrategias de conservación y manejo siempre van dirigidas o enfocadas a ese grupo en detrimento de organismos que también son altamente diversos, como los peces, y que presentan además diversas importancias a nivel ecosistémico, a nivel socioeconómico, entre muchas otras. Entonces, pues, nada más quería que tuvieran ese dato en cuanto a lo que es diversidad de peces en comparación con otros grupos de vertebrados a nivel nacional. Esas 2030 especies están distribuidas en su mayoría en ambientes marinos, entonces todo lo que ven en rojo, casi un 87% de la diversidad de peces en Costa Rica está asociada a ambientes marinos. Y eso se contrapone al patrón global que les comenté anteriormente, ¿verdad? Habíamos dicho que habían casi un 51% de especies de agua dulce versus 49% de especies marinas, y acá pues el patrón cambia de forma muy abrupta, ¿verdad? Tenemos una diversidad aplastante, 87% de peces asociados a ambientes marinos, mientras que la diversidad asociada a ambientes dulceacuícolas es bastante más baja. De hecho, solo 96 especies las podemos considerar como dulceacuícolas estrictas, que son aquellas especies que no tienen una capacidad fisiológica de incursionar en ambientes marinos, ¿verdad? No sé si han escuchado en alguna química los conceptos de hiperosmótico, hiposmótico, ¿verdad? Entonces, los organismos, al encontrarse en un ambiente que tiene mayor o menor concentración de sales, pues tienden a perder agua, entonces necesitan diversos mecanismos fisiológicos para mantener ese equilibrio. Entonces no cualquier organismo tiene capacidad fisiológica de tolerar cambios entre ambientes de agua dulce y ambientes salobres. Esas características están asociadas a un grupo que nosotros llamamos periférico o especies eurialinas, que son especies que tienen esa amplia tolerancia de moverse entre diferentes ambientes, y bueno, ese conglomerado está representado por un total de 174 especies. Sin embargo, a efectos prácticos, lo que sería el componente de aguas dulces, siempre lo asociamos a lo que sería el grupo de especies dulceacuícolas primarias, es decir, esas 96 especies, más esas 174 especies periféricas, que incluye grupos, por ejemplo, los salmones, que son grupos que se encuentran, nosotros, bueno, no tenemos salmones nativos acá, pero es para explicarles el ejemplo, los salmones que se encuentran en ambientes marinos, pero suben a ambientes de agua dulce a reproducirse, o las anguilas que están en ambientes de agua dulce y bajan al mar a reproducirse. Entonces, eso es el grupo que denominamos especies periféricas o eurialinas. Entonces, bueno, tanto dulceacuícolas primarios como secundarios y especies periféricas, todo eso constituye lo que sería el grupo de peces de aguas continentales, es decir, aguas interiores al país nuestro, ¿verdad? Bueno,
en este caso específico porque hablamos de Costa Rica, pero cuando hablamos de especies continentales, pues en general son para especies que habitan en ambientes terrestres. Y bueno, ¿por qué vemos esa diversidad tan baja de especies dulceacuícolas en contraposición a lo que sería la diversidad de especies marinas? Bueno, si recuerdan de cursos previos o si alguno ha llevado a algún curso de geología, bueno, Costa Rica y la región centroamericana es un territorio relativamente joven en términos de años, en términos de su formación como tal, que tiene, bueno, aproximadamente entre 20 y 25 millones de años desde su surgimiento hasta la finalización, el cierre total de lo que sería el Istmo de Panamá. Entonces, es un territorio relativamente reciente donde han ocurrido relativamente pocos procesos de colonización, de dispersión y de especiación local. Entonces, es un territorio prácticamente, pues, virgen, por decir alguna palabra, pero no tanto, ¿verdad? O sea, es un territorio que al ser tan reciente, pues, se han dado relativamente pocos procesos de especiación y de incursión de diferentes grupos a escala local. Y tenemos además una mayor influencia de ambientes marinos, ¿verdad? Tenemos dos grandes masas continentales asociadas a nuestro país, lo que sería el Pacífico y el Atlántico o el Caribe. Y además, si ustedes se ponen a ver el mapa, tenemos una línea de costa que en términos proporcionales es bastante extensa en relación a lo que sería el territorio interno. Entonces, habría una influencia muy importante también de ese componente marino sobre la diversidad ictiológica en ambientes interiores o en aguas continentales. Para entrar un poco en lo que sería representatividad a nivel de diferentes grupos taxonómicos, bueno, los peces se dividen en 4 grandes clases, cada una es un grupo monofilético. Y de esas 8 grandes clases que tenemos, 4 hay representación acá en nuestro país. La primera de ellas es el grupo de los mixinos o peces bruja. No sé si alguno de ustedes ha llevado biología general o algún curso de zoología. Bueno, en esos cursos, cuando se hace un vistazo sobre los principales grupos de organismos, estos peces se sitúan en una escala bastante basal, entonces podrían llamarse como los precursores de la evolución de los vertebrados. Entonces, bueno, los mixinos están representados en Costa Rica por una familia y 4 especies. Después tenemos la clase Elasmobranchi, que incluye lo que son los tiburones y rayas. Están acá representadas un total de 120 especies en 36 familias. La clase Holocéphali, que incluye a las quimeras. Bueno, estos organismos son bastante peculiares y quizás muchos de ustedes no hayan tenido contacto, conozcan este grupo, aparte de lo que podrían haber visto en series, en anime o alguna otra cuestión asociado a lo que sería el término de quimera, pues las quimeras en nuestro país están representadas por 2 familias y 2 especies. Y por último, el grupo que presenta la mayor diversidad es el grupo de la clase Actinopteri, que incluye a lo que nosotros típicamente asociamos al concepto de pez. Entonces son peces óseos de aletas radiadas, que incluye un total aproximado de 1900 especies. Y bueno, todos estos datos que le muestro acá son el resultado de investigaciones que se han realizado a lo largo de muchos años, ¿verdad? La investigación ictiológica en Costa Rica data a inicios del año 1800, entonces desde 1800 y poco hay ya registros previos o documentación de lo que sería la diversidad ictiológica en el país. Y a partir de 1960, pues con la llegada de un investigador norteamericano acá a Costa Rica, William Bussing, pues se desarrolló un poco más lo que sería la investigación ictiológica en nuestro país y se ha avanzado en mayor medida en cuanto a lo que sería el estado o nivel de conocimiento sobre esa diversidad y bueno, no solo aspectos de diversidad, sino también de ecología, evolución, biogeografía, entre otras características o áreas de estudio dentro de lo que sería este componente de la diversidad nacional. Bueno, ya que hice esta introducción un poco general, voy a incursionar en cada uno de los grandes biomas, o bueno, dividí esta presentación en 3 biomas o 3 ambientes generales, y voy a entrar un poco en detalle en algunos aspectos, ya sea metiendo datos o hablando un poco sobre lo que sería diversidad, distribución, evolución, biogeografía o estado de conservación de algunos de estos grupos ictiológicos asociados a cada uno de estos ambientes específicos. Entonces, el primero de ellos sería el agua dulce o aguas continentales, que se refiere obviamente a ríos, lagos y lagunas, todo dentro de lo que sería el área continental. Y bueno, para explicar lo que sería la diversidad local o la diversidad que tenemos actualmente en nuestro país, en términos generales en nuestra región, les comentaba al inicio que bueno, Costa Rica y Centroamérica es un territorio geológico relativamente joven. Y al surgir, digamos, desde el fondo oceánico por procesos de subducción, entre otros, digamos, es un territorio que surgió de nuevo desde el mar, desde el fondo oceánico. Entonces, pues obviamente no había una fauna
de peces asociados a ambientes dulceacuícolas desde el inicio, sino que ocurrieron diversos procesos de dispersión y colonización. Y entonces acá al Costa Rica formar o establecerse como un puente entre dos grandes masas continentales que serían Norteamérica y Suramérica, pues propició ese paso o ese intercambio de faunas desde diferentes regiones específicas. Y bueno, esto no necesariamente aplica solo para peces, sino que también ocurre para diferentes grupos biológicos, para aves, mamíferos, plantas, etcétera. Y en todos los casos, pues la representación de la diversidad que tenemos nosotros acá en nuestro país, pues deriva de ese gran intercambio biótico entre diferentes regiones, lo que sería principalmente la región neártica al norte y la región neotropical al sur. Entonces, bueno, tenemos procesos de dispersión de grupos desde el norte, por ejemplo, esta familia de acá, no sé si la conocen, es la familia del pejelagarto, la familia Lepisostide, que es una familia típicamente norteamericana, que encontramos con mayor diversidad y abundancia en Estados Unidos y en México, que tiene su límite norte, su límite sur de distribución en el norte de Costa Rica. Después tenemos un gran elenco de especies o de grupos suramericanos, por ejemplo, acá las mojarras o guapotes, las sardinas, los barbudos, las solominas, los peces eléctricos, entre otros, que bueno, son grupos suramericanos, típicamente suramericanos, que han dispersado hacia el norte, alcanzando Costa Rica, y han diversificado a escala local. Entonces, ese proceso de diversificación también dio paso a especies nuevas restringidas o endémicas a la región de Costa Rica y Centroamérica. Asimismo, pues tenemos una influencia importante de lo que serían los grupos periféricos que les comenté, son esos peces que tienen una capacidad de dispersión entre ambientes de agua dulce y salobres. Entonces ahí tenemos varias familias, no sé si reconocen alguna de estas, por ejemplo, los róbalos, las palmitas o mojarras, los roncadores, las guabinas, el sábalo real, los tepemichines o lisas. Bueno, son diversos grupos que han incursionado de forma secundaria y se han adaptado a ambientes de agua dulce, pero tienen un origen marino. Entonces, estos tres procesos de migración o dispersión, tanto lo que sería del norte hacia el sur, del sur hacia el norte y de ambientes marinos hacia lo que sería la parte continental, pues dio origen o paso a esa elevada diversificación en cuanto a lo que sería el componente ictiológico en ambientes continentales o de agua dulce. Mucho del conocimiento sobre la diversidad de peces de agua dulce que tenemos acá en nuestro país, pues deriva de dos trabajos recientes que sin embargo incluyen trabajos de revisión bastante más antiguos. Sin embargo, bueno, estos dos trabajos, uno publicado en 2021 y otro este año, pues resumen bastante bien lo que sería el estado de conocimiento sobre la diversidad, distribución y estado de conservación de esa fauna íctica asociada a ambientes de agua dulce. Acá en esta tabla les presento lo que sería la diversidad específica para cada uno de los países de nuestra región. Bueno, algunos de ellos. Y si ustedes lo ven en términos absolutos, bueno, ahí está Costa Rica con 270 especies. Pero pues eso no se compara con las 4.000 especies de Brasil o las 1.600 y pocas de Colombia, ¿verdad? Entonces, en términos absolutos, pues Costa Rica presenta una diversidad ictiológica que no es del todo sorprendente, pero sí es bastante más elevada que, por ejemplo, la diversidad de algunos países de nuestra región. Por ejemplo, si vemos el caso de Nicaragua y Honduras, presentan una diversidad ictiológica mucho menor, y eso es porque algunos grupos que dispersaron desde Sudamérica pues no lograron alcanzar tierras nicaragüenses o hondureñas, y algunos grupos de dispersión hacia el norte pues también no lograron colonizar incluso hasta Costa Rica o Panamá. Entonces hay un juego ahí entre esos dos grandes conjuntos faunísticos. Y bueno, algo interesante es que si estandarizamos esos valores absolutos en términos de unidad de área, vemos cómo Costa Rica supera ampliamente la diversidad ictiológica de países típicamente considerados como megadiversos. Entonces, si comparamos otra vez Costa Rica contra Brasil, bueno, Costa Rica supera en más de 12 veces lo que sería la diversidad en cuanto a número de especies por unidad de área de países que siempre se han jactado por tener esa elevada diversidad ictiológica. Entonces, bueno, en Costa Rica tenemos una diversidad de peces que sobrepasa ampliamente la diversidad de otros países que siempre han figurado dentro del top de países más diversos en cuanto a ese componente. Y bueno, eso habla también de un elevado recambio en cuanto a lo que sería la composición de especies. Acá en Costa Rica, digamos, nosotros recorremos 10 kilómetros en línea recta y encontramos una diversidad ictiológica muy diferente entre esos dos puntos por una distancia de 10 kilómetros. En Brasil o en México, por ejemplo, se necesita recorrer cientos de kilómetros para observar un cambio importante en cuanto a lo que sería la composición de especies. Entonces, eso es bastante interesante a efectos prácticos y da peso, digamos, a la idea de que Costa Rica es un país megadiverso también en cuanto a lo que es el componente de peces, y peso también a la idea de promover
medidas de manejo y conservación enfocadas en ese componente, ¿verdad? Que muchas veces, como ya les comenté, es olvidado en cuanto a lo que sería la implementación de políticas de manejo o asociadas a lo que sería manejo y conservación. En cuanto a lo que sería grupos taxonómicos, pues la mayor diversidad de especies de agua dulce asociadas a nuestro país está concentrada en 4 grupos a nivel de orden. Uno de ellos es el orden Perciformes, que incluye, bueno, róbalos, jureles, no sé qué otros grupos, digamos, con los que tal vez tengan mayor contacto o afinidad, pero bueno, incluye 61 especies. Después tenemos el orden de los gobiformes, que incluye lo que llamamos chupapiedras o guabinas, con 41 especies. Ciprinodontiformes, que incluye las solominas, aluminas o iluminas, no sé, en cada lugar le dicen, tiene un nombre diferente, con 34 especies. Y las mojarras de la familia Cíclide, con 26 especies, del orden Cicliformes. Después, las familias con mayor diversidad, nuevamente Cíclide con 26 especies, que es el único representante del orden Cicliformes acá en nuestro país. La familia Poecílide de las solominas con 26 especies. La familia Govide de los chupapiedras con 24 especies. Y la familia Carácide con 18 especies, que es la familia de los tetras o sardinas. Bueno, pues, quienes pescan, esto se usa mucho de carnada, entonces quienes van a pescar o tienen parientes o familiares que pesquen o asociados a ríos, pues son de los grupos precisamente más dominantes y abundantes en las aguas continentales de nuestro país. Ya en lo que sería distribución en el eje vertical, es decir, a nivel altitudinal, algo interesante es que prácticamente el 80% de la diversidad de esas 270 especies que les comentaba está restringida a zonas bajas de nuestro país. Entonces, la mayor diversidad, prácticamente el 80%, está concentrada en elevaciones por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Y son relativamente pocas las especies que sobrepasan incluso el límite de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto es también bastante interesante a efectos de conservación y manejo, puesto que prácticamente los ambientes acuáticos mayormente afectados son los de la cuenca baja, es donde se dan procesos también de bioacumulación, de contaminantes, de metales pesados, etcétera. Entonces, son de las zonas también más afectadas a nivel de deforestación, de expansión de la frontera agrícola. Entonces, bueno, eso también tiene implicaciones importantes o interesantes a nivel de conservación y manejo. Y bueno, si alguno de ustedes hizo la suma, yo les había dicho que eran 270 especies, pero 58 más 214 da 272. Entonces ahí, bueno, ¿qué pasó acá con las matemáticas? Bueno, es porque metimos 2 especies, la trucha, que es esta de acá, y la tilapia, que son especies exóticas, que de hecho algo interesante es que esas 2 especies son de las que presentan la mayor tolerancia, digamos, a nivel de distribución en el eje vertical, y eso demuestra también el impacto de algunas especies exóticas sobre especies y ambientes nativos acá en nuestro país, lo cual requiere un mayor nivel de estudio. Bueno, de hecho acá solo se incluyen 2 especies, pero para Costa Rica han sido reportadas hasta el momento 3 especies exóticas en ambientes de agua dulce o continentales. A nivel de lo que sería el estado de conservación de esa fauna hídrica asociada a ambientes dulceacuícolas, pues aquí vemos las diferentes categorías impulsadas o definidas por lo que sería la Unión Internacional para la Conservación. No sé si han escuchado en algún momento esos famosos libros rojos. Entonces, bueno, la UICN es la organización que se encarga de realizar las evaluaciones y de publicar estos listados, estos libros rojos asociados a categorías de conservación específicas para diferentes grupos taxonómicos. Entonces, bueno, vemos acá extinto en el medio salvaje, críticamente amenazado, en peligro de extinción, vulnerable, cerca de estar amenazado y preocupación menor, o es decir, que tiene poblaciones que no están asociadas directamente a alguna categoría específica o limitada de conservación. Entonces, bueno, vemos que alrededor de un 15% de la fauna total de esas 270 especies de agua dulce en Costa Rica se encuentra bajo alguna categoría de amenaza. Después, algo importante es que cerca de un 13% no presenta información suficiente para poder ser evaluada específicamente. Entonces, son especies que podrían incluso estar también amenazadas o de las cuales pues no tenemos la información suficiente de momento. Se requieren estudios más detallados pues para conocer realmente el estado de conservación de esas especies. Y bueno, hay una gran mayoría de especies que pues no presenta un nivel de amenaza importante. Sin embargo, eso no significa que las poblaciones están bien y que debemos bajar la guardia y que podemos explotar los ríos y contaminar los ríos a como nos plazca, puesto que en algún momento esas especies, esas poblaciones, pues posiblemente lleguen a alcanzar un nivel de
afectación o de amenaza importante. Si vemos ese mismo, si vemos estas mismas categorías en función de solo las especies estrictamente dulceacuícolas, puesto que esas 270 especies, como les comenté, incluyen también especies periféricas, es decir, especies marinas que incursionan en ambientes de agua dulce y que tienen una amplia distribución a nivel de Centroamérica, precisamente esa amplia distribución pues le da la categoría de preocupación menor porque son especies que las tenemos en México, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras. O sea, son especies que tienen una amplia distribución y no están restringidas a ambientes de agua dulce. Acá les incluyo 96 especies que son estrictas de ambientes dulceacuícolas, es decir, que no tienen capacidad de dispersión entre ambientes salobres y estuarinos. Y vemos que acá pues el nivel de amenaza ya alcanza un 33%. Entonces un 33% de la diversidad de especies dulceacuícolas estrictas ya se encuentra bajo algún nivel de amenaza. Entonces ahí ya es un poco más preocupante esta situación. Y más preocupante aún el hecho de que muchas de esas especies pues son especies endémicas, es decir, son especies que tienen una distribución limitada a Costa Rica, solo en Costa Rica las tenemos presentes, y pues el hecho de que estén amenazadas o en peligro de extinción pues necesariamente implica que nosotros como costarricenses debemos preocuparnos por velar por la protección de esos recursos naturales propios de nuestro país y que bueno, obviamente no están presentes en otros países, entonces no es preocupación de, por ejemplo, Nicaragua o Panamá el velar por la preocupación de estas especies, concierne meramente o 100% a nosotros. Ya dejando un poco lo que sería diversidad a nivel de ambientes dulceacuícolas, pasamos a lo que sería la parte marina y específicamente ambientes costeros y epipelágicos. Cuando me refiero a ambientes epipelágicos son aquellos o aquellas especies específicamente asociadas a lo que sería la columna del agua entre los 0 y los 200 metros de profundidad. Entonces, esta diversidad que les voy a hablar está asociada específicamente a lo que sería la parte con la que estamos más familiarizados o asociados en cuanto a lo que sería ambientes marinos, la zona costera y la parte epipelágica. Bueno, como ya les mencioné, Costa Rica, bueno, tiene una historia geológica bastante reciente y el hecho en sí del surgimiento del Istmo de Panamá, pues constituyó una barrera separando poblaciones de lo que sería el Pacífico y el Caribe, dando paso a procesos de especiación a escala local, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Entonces, esa misma barrera propició un incremento en lo que sería la diversidad asociada a ambientes marinos en ambas costas. Asociado a eso, o además de esa variable, tenemos también una elevada diversidad de ambientes marinos. Entonces, por ejemplo, en las costas de nuestro país encontramos bosques de manglar, playas con intermareal rocoso, donde se forman pozas de marea, donde hay faunas bastante específicas asociadas a este tipo de ambientes. Tenemos playas lodosas o fangosas, donde hay una fauna íctica también específica asociada a ese tipo de ambientes. Arrecifes de coral, que bueno, como ustedes sabrán, son ambientes también extremadamente diversos en cuanto a diferentes grupos taxonómicos. Entonces, la posición geográfica de Costa Rica, la gran diversidad de ambientes, el contar con dos costas y con una línea de costa bastante amplia en comparación a lo que sería el territorio interno, pues le otorga a Costa Rica esa elevada diversidad biológica asociada a lo que sería el componente ictiológico específicamente. Entonces, bueno, en cuanto a números, para lo que sería el Pacífico propiamente, tenemos reportadas de momento 1090 especies de peces. De ellas, 924 están asociadas directamente a lo que serían ambientes costeros y epipelágicos. Y ya para lo que sería el Caribe, tenemos pues una diversidad un tanto menor, pero en términos prácticos, si ustedes ven el área de ambiente marino asociado al Pacífico versus el del Caribe, pues aún así tenemos una elevada diversidad para lo que sería nuestra costa Caribe, con 920 especies, 832 de las cuales son o están asociadas a ambientes costeros y epipelágicos. No voy a entrar en mucho detalle en lo que sería composición de grupos, porque si no, pues alargamos bastante esta charla, y sí les voy a hablar un poco de lo que se ha hecho a nivel de investigación, específicamente enfocado en lo que sería la costa pacífica, porque también si nos vamos al Caribe, pues metemos mucha información a esta presentación y la idea no es salir de acá a las 5 o 6, bueno. Entonces, bueno, hablando de lo que sería diversidad de estudios a nivel del Pacífico, los trabajos más recientes se han enfocado en dilucidar patrones biogeográficos, procesos de especiación y también relaciones evolutivas entre diferentes grupos taxonómicos. Y bueno, una de las hipótesis que hemos tratado de probar a nivel regional es el efecto de ciertas barreras específicas sobre lo que serían patrones de distribución de ciertos grupos taxonómicos. Entonces, por ejemplo, esta es toda la costa
del Pacífico tropical. Vemos acá en café estas zonas de acá que son brechas o barreras arenosas, que bueno, uno diría el ambiente marino es un ambiente continuo donde no hay barreras, pero sí hay algunas barreras que ejercen un efecto importante sobre la dispersión de ciertas poblaciones o ciertos grupos que tienen características ecológicas muy específicas. Entonces, por ejemplo, un pez que tiene una distribución limitada y está asociado solo a arrecifes coralinos, si se encuentra con esta barrera de arena, pues eso va a limitar lo que sería la dispersión. Entonces, si pensábamos que una especie de estas tenía una distribución bastante amplia a lo largo del Pacífico Oriental Tropical, nos hemos dado cuenta que en realidad esa distribución no es tan amplia y que tenemos un proceso que se llama especiación críptica, donde dos poblaciones aisladas geográficamente pueden parecerse mucho en términos morfológicos y eso hace que los investigadores, las investigadoras, pues los cataloguen o clasifiquen como una misma especie, siendo que en realidad por otros conceptos, ya sea genético, de reproducción, ecológico, entre otros, son especies diferentes. Entonces, pues hemos visto el efecto de esas barreras sobre diferentes grupos taxonómicos y bueno, además de barreras o brechas arenosas, tenemos por ejemplo zonas también donde hay una baja concentración de oxígeno producto de una elevada productividad primaria. También tenemos zonas con variaciones en lo que sería la temperatura superficial del agua y eso también conlleva implicaciones fisiológicas sobre los organismos que pueden habitar o no esos ambientes, entonces puede funcionar también como una barrera importante para procesos de dispersión o colonización. Incluso también, por ejemplo, especies que están asociadas a ambientes más costeros, el mar profundo, digamos, esta brecha de mar entre algunas islas oceánicas, por ejemplo, entre lo que sería la costa de Costa Rica y la isla del Cocos, pues es una barrera lo suficientemente grande para impedir la migración o el flujo de esos organismos, lo que sería también, o lo que podría estar asociado también a un proceso de especiación alopátrico. Entonces, bueno, tenemos múltiples preguntas y eso es principalmente lo que hemos estudiado de momento. Y esto en vista de evaluar diversas hipótesis biogeográficas, estableciendo lo que serían provincias ícticas o provincias biogeográficas, que una provincia pues es una región geográfica que delimita conjuntos faunísticos, ¿verdad? Los peces, las aves, cualquier otro grupo de organismos no le importa una frontera artificial, una frontera humana para su dispersión, ¿verdad? O sea, él no dice, bueno, yo estoy en Costa Rica, no puedo ir a Nicaragua, ¿verdad? Porque no tengo visa o pasaporte o lo que sea. Entonces, estos grupos, los animales, bueno, y específicamente los peces, se rigen por otro sistema de división geográfico que incluye múltiples características ecológicas de los organismos y además variables ambientales, como ya les mencioné, la temperatura, el tipo de ambiente, entre muchas otras. Entonces, muchos de los estudios que hemos hecho recientemente pues están enfocados principalmente en dilucidar el papel de esas hipótesis biogeográficas y de esas barreras biogeográficas, regulando lo que sería capacidades o facilidades de dispersión entre diferentes grupos de organismos, eso también teniendo en cuenta características propias de cada uno de los organismos. Entonces, por ejemplo, muchos peces marinos presentan larvas que son pelágicas, que forman parte del plancton. Entonces, el plancton es esa masa que flota o se mantiene a la deriva en los océanos y eso está directamente asociado, ¿verdad?, su dispersión con corrientes oceánicas superficiales. Entonces, ahí, pues, no es lo mismo la dispersión que se da a nivel larvario que la dispersión que se podría dar a nivel de adulto. Entonces, vemos, por ejemplo, que algunos organismos en etapas adultas tienen una dispersión bastante limitada, mientras que en estadios larvales pues tienen una distribución más amplia o una capacidad de dispersión más amplia dada por esa facilidad de transporte a nivel del plancton en las corrientes. Y también podemos tener en cuenta factores como la alimentación, la capacidad de nado en estado adulto. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado estos grupos, los picudos o otros grupos como los atunes, que son pelágicos y grandes migratorios, grandes nadadores. Entonces, son grupos que pues en este caso específico, en estado adulto, no les importa, ¿verdad?, esas diferentes fronteras, esas diferentes hipótesis biogeográficas, puesto que tienen una amplia capacidad de dispersión o de nado incluso entre diferentes masas continentales. Entonces ahí en estos casos hablaríamos de especies que son circuntropicales o incluso circunglobales, es decir, que tienen una amplia distribución a nivel de todo el planeta. Otros estudios que hemos hecho también recientemente se enfocan en lo que sería la parte taxonómica de descripción formal de algunas especies. Entonces, bueno, este es un ejemplo de 2010 y 2015, donde describimos una especie de tiburón y después en ese mismo año una especie de raya. Entonces también hemos mezclado esa parte, digamos, de biogeografía con la parte de sistemática y taxonomía para conocer un poco mejor lo que sería la diversidad ictiológica a nivel de nuestro país.
Y bueno, hemos realizado también algunos estudios específicos más recientes. Este, por ejemplo, se publicó en 2018, donde se evalúa la diversidad y el estatus de conservación de diferentes grupos específicos. Entonces, en este caso, los condritios, que incluye tiburones, rayas y quimeras. Igual, bueno, en la misma línea que hicimos el ejercicio de evaluar el estado de conservación de las especies de agua dulce, lo hicimos para el de tiburones y rayas. Y este, bueno, es un poco más preocupante, ¿verdad? Porque casi un 47% de la diversidad de tiburones y rayas en nuestro país se encuentra bajo alguna categoría de amenaza. Y bueno, todos ustedes han escuchado también toda esta problemática asociada a la pesca de este grupo de organismos, que bueno, es bastante más emblemático que el grupo de los peces óseos. Todos ustedes, bueno, han asociado alguna vez la fotografía de un tiburón martillo, que son súper emblemáticos a nivel de efectos y prácticas de conservación y manejo. Entonces, bueno, a nivel de este grupo, la situación en cuanto a conservación es bastante más preocupante. Y de hecho, bueno, ahora estamos trabajando con unos colegas, bueno, Mario Espinosa a nivel del CIMAR, en una reevaluación del estado de conocimiento sobre el nivel de conservación y amenazas de este grupo ictiológico en aguas de nuestro país. Y bueno, acá les dejo por fuera lo que sería la isla del Coco y diversidad también en otros grupos, por ejemplo, el grupo de los peces óseos, porque bueno, si hablamos de la isla del Coco también es otra cuestión que ampliaría mucho esta presentación, y el grupo de peces óseos también que les comenté es el grupo más diverso. Entonces, pues, si ya nos enfocamos en dilucidar o hablar sobre cuestiones más puntuales o específicas asociadas a conservación, pues se nos amplía bastante esta charla. Ya por último, el último bioma o componente del que les voy a hablar un poco es sobre los ambientes profundos, las aguas profundas, y específicamente el caso del Pacífico de nuestro país. En términos generales, bueno, les había hablado que cerca de un 70% del espacio habitable en nuestro planeta es agua, es mar. Y de ese 70%, pues la gran mayoría del mar, en términos de volumen, se encuentra por debajo de los 200 metros de profundidad. Entonces, casi que un 90% de ese 70% es el mar profundo. El mar profundo se define como a partir de ese límite de la zona fótica, es decir, el límite donde el cual la luz solar que ingresa deja de ser fotosintéticamente activa. Entonces, a partir de 200 metros de profundidad, tenemos luz, pero esa luz ya no sirve para fotosíntesis y es prácticamente nula o muy baja. Entonces son ambientes oscuros donde no hay visibilidad, que se rigen también otras características como por ejemplo bajas temperaturas, altas presiones hidrostáticas, entre otras. Bueno, este tipo de ambientes marinos, pese a ese montón de condiciones adversas y pese a ser uno de los ambientes o biomas más amplios a nivel de nuestro país y en general a nivel global, es uno de los ambientes menos estudiados y del cual se conoce o se tiene menor registro de lo que sería la diversidad íctica asociada. Y bueno, mucho de eso se deriva de la dificultad de muestrear o caracterizar o trabajar a esas grandes profundidades, ¿verdad? Imagínense que quisiéramos hacer un arrastre con una red a 1200 metros de profundidad. Eso implicaría tener al menos 1200 metros de cadena para bajar hasta el fondo y un barco que soporte el cargar 1200 metros de cadena en peso y en fuerza, digamos, de arrastre para jalarlo. Entonces no es cualquier lancha que puede hacer un muestreo o colectar material a ese tipo de profundidades. Después hablamos de, por ejemplo, submarinos u otro tipo de mecanismos para observar directamente la fauna de ese tipo de ambientes, pero la gran mayoría de submarinos pues tiene una limitación en cuanto al descenso, generalmente alrededor de los 400 metros de profundidad. Incluso nosotros mismos, buceando, la limitación del ser humano es alrededor de los 35 metros, entonces pocas personas logran realmente observar o estudiar o determinar la fauna íctica y bueno, la fauna en general asociada a ambientes de gran profundidad. Entonces, bueno, hay múltiples limitaciones que se han correlacionado para dar paso a ese escaso conocimiento que tenemos sobre lo que sería la diversidad ictiológica en ambientes profundos. Bueno, no sé si ustedes saben, pero Costa Rica presenta una profundidad media de alrededor de 4000 metros a nivel de la costa del Pacífico y presenta profundidades máximas de alrededor o cerca de los 6000 metros. Frente a la costa de Centroamérica ocurre un proceso de subducción. No sé si han escuchado este término. Subducción es cuando una placa choca contra otra y la menos densa baja o se desplaza por debajo. Entonces ese desplazamiento produce lo que se denominan fosas oceánicas. Entonces en esta parte de acá pues hay un hueco gigante que se llama fosa oceánica
bueno, se denomina comúnmente fosa oceánica, y entonces en nuestro país, frente a las costas de Guanacaste, la fosa centroamericana tiene su límite sur de distribución o de afectación, y alcanza profundidades, como ya les mencioné, de cerca a los 6.000 metros. Entonces, en ese tipo de ambientes tenemos también una diversidad díctica asociada, poco conocida, de la cual tenemos muy poca información. Y bueno, en general no tenemos que irnos hasta los 6.000 metros. La profundidad media, como les mencioné, es de alrededor de 4.000 metros. Entonces, en todas estas zonas de acá, pues aún así tenemos también un escaso conocimiento, un conocimiento limitado sobre lo que sería la diversidad ictiológica. Los primeros estudios que se hicieron sobre diversidad de peces de ambientes profundos a nivel de, bueno, voy a hablar acá a nivel de Costa Rica, pero en general todo esto aplica a nivel de la región centroamericana. Se hicieron a finales de los 1800, entre 1890 y 1930, por allí. Y bueno, reportaron un total de 42 especies. Entonces vemos acá, no mentira, 57 especies acumuladas. Este número de acá es el reporte de cada una de estas publicaciones específicas. Por ejemplo, esos autores reportaron 39, estos 41 y 43, y este otro 42, y el acumulado es el que vemos acá. Entonces, hasta 1931, la mayoría de estudios reportaban una diversidad sumamente baja en ambientes profundos en lo que sería la costa pacífica de nuestro país. Luego, en 2009, Bussing y López realizaron una evaluación de lo que sería la diversidad ictiológica a nivel de Costa Rica, y ellos reportaron un total de 158 especies. Acumulando los valores da un total de 167 especies, lo que implica 110 nuevos registros sobre la base original que teníamos a partir de estudios de 1930 y antes. Después, bueno, producto de una colaboración que tuvimos con colegas norteamericanos y parte de lo que fue mi tesis de maestría, logramos revisar y acceder a material ictiológico colectado a grandes profundidades en diferentes colecciones científicas, y bueno, se publicaron algunos trabajos, con lo cual se incrementó en 336 especies el número total de peces asociados a ambientes profundos. Y bueno, es interesante que prácticamente con cada nueva incursión, con cada nuevo muestreo, con cada nuevo monitoreo que se hace a nivel de ambientes marinos profundos en Costa Rica, derivan descubrimientos de nuevas especies, se añaden especies que antes no estaban en los listados nacionales. Entonces, bueno, es un ambiente bastante interesante y que abre muchas opciones de investigación a nivel no solo taxonómico, sino también a nivel de la ecología, de la biogeografía, de la evolución de los grupos asociados a este tipo de ambientes. A efectos taxonómicos, bueno, también tenemos dentro de esas 336 especies representatividad de diferentes grupos, en este caso otra vez los mixinos con 2 especies, las rayas y tiburones con 27 especies, 5 especies de quimeras, de la cual una fue descrita como nueva a partir de material examinado en Costa Rica, y bueno, 302 especies de peces actinopterillos o peces óseos de aletas radiadas. En cuanto a algunos grupos específicos a nivel de orden, nuevamente el orden de los perciformes es el más diverso con 70 especies. Después tenemos el grupo de los lofiformes, que son estos peces pescadores que tienen una extensión a nivel de la aleta dorsal. No sé si lo han visto en alguna película o algo así, que bueno, es este grupo y está incluido o representado por 24 especies. Después el orden de los anguiliformes, que incluye varias especies de anguilas con 23 especies, y así sucesivamente. Bueno, este grupo, el grupo de los estomiformes, es bastante interesante porque es un grupo que presenta, si ven cada una de estas manchitas como plateadas, no sé si se ven bien, bueno, son fotóforos, que son órganos bioluminiscentes. Entonces este grupo de organismos tiene una adaptación específica para sobrevivir a ambientes donde no hay luz. Entonces tienen esa capacidad de comunicación intraespecífica e interespecífica al mismo tiempo. Y bueno, así sucesivamente otros grupos taxonómicos a nivel de orden y también a nivel de familia. Por ejemplo, acá Mictofide, Ophide, Serranidae, Melanpheide, entre otras familias que, bueno, presentan una elevada diversidad de efectos prácticos, componiendo esa diversidad o representando esa diversidad de peces en ambientes profundos de nuestro país. Entonces, bueno, a partir de esas investigaciones que hemos hecho, principalmente a partir del 2014, en lo que serían ambientes profundos de nuestro país, hemos reportado 169 nuevos registros, lo que sería prácticamente un 50% de la diversidad total asociada a ambientes profundos.
de las 336 especies, 31 representan ampliaciones en lo que sería la distribución latitudinal, es decir, son especies que, por ejemplo, en algún momento estuvieron reportadas para Sudamérica o para Norteamérica, y que a partir de los estudios que realizamos, pues los reportamos por vez primera para Costa Rica y para la región centroamericana. 111 especies presentan ampliaciones en lo que sería el eje de distribución vertical, es decir, a nivel de profundidad. Entonces, muchas de estas especies eran consideradas típicamente especies de ambientes superficiales o de ambientes costeros. Sin embargo, las logramos encontrar en algunos casos en zonas más profundas. Entonces, esto constituye ampliaciones a nivel vertical. Y bueno, a partir de esos estudios también encontramos 4 especies nuevas. Una la logramos describir nosotros, otras 2 se nos adelantaron unos grupos investigadores norteamericanos, entonces ellos la describieron, un tiburón y una raya. Y hay otra que todavía es falta de ser descrita formalmente. El proceso de descripción es el proceso mediante el cual se le asigna un nombre a una especie, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, somos la especie Homo sapiens. Entonces, bueno, no, para nosotros está bastante complicado, pero bueno, la especie tal, por ejemplo, el perro, en algún momento un investigador, un científico, un biólogo, pues hizo la descripción formal de esa especie y le asignó un nombre específico. Entonces, ese es el proceso de descripción formal para cada una de las diferentes especies, siempre asociada a lo que sería la taxonomía binomial, que es esa taxonomía donde hay un género y un epíteto específico. Entonces, bueno, aparte identificamos 9 posibles nuevas especies, pero para ello pues ya requerimos realizar nuevos muestreos, examinar material depositado en otras colecciones científicas que servirá como material comparativo para las descripciones. Entonces, bueno, es un trabajo que ahí va. Esta es una especie de pez óseo también que logramos describir. No está presente en Costa Rica, pero es una especie que fue descrita a nivel de las costas de El Salvador, asociada también a ambientes profundos. Entonces, bueno, es parte del trabajo que se ha hecho. Y bueno, mucha de la información que generamos a nivel o a partir de esta investigación en ambientes profundos fue publicada en diversos trabajos, en revisiones específicas, en notas cortas con nuevos registros de ampliación y revisiones también específicas para algunos grupos. Por ejemplo, el caso de las quimeras o el caso del orden Lampriformes, que bueno, no veo por acá bueno, esta de acá. Entonces, bueno, se han hecho trabajos, se han publicado diversas revisiones específicas y puntuales para diferentes grupos taxonómicos, incrementando lo que sería el nivel de conocimiento sobre esa diversidad asociada a ambientes profundos. Pese a ello, falta aún mucho por trabajar, por estudiar. Nos falta incorporar también lo que sería el componente ambiental o externo, evaluar cómo diversos parámetros o características ambientales o externas afectan lo que sería la diversidad y composición de especies. Por ejemplo, evaluar esa diversidad en términos o desde una perspectiva incorporando, por ejemplo, patrones de corrientes superficiales y corrientes profundas sería bastante interesante para dilucidar también patrones biogeográficos. Entonces, bueno, nos falta incorporar esa parte ecológica. Y bueno, en Costa Rica también tenemos ambientes bastante específicos y característicos, como no sé si han escuchado las chimeneas hidrotermales o los emisores fríos de metano, que bueno, son ambientes muy particulares que tienen una ecología muy específica, prácticamente funcionando en torno a lo que sería la ¿cómo se dice? Quimiosíntesis en lugar de la fotosíntesis. Digamos, por ejemplo, la mayoría de los ambientes superficiales se basan en la fotosíntesis, ¿verdad? Para la producción de energía y para sustentar las cadenas tróficas. Entonces, en estos casos, son cadenas tróficas sustentadas por la síntesis a partir de diversos compuestos químicos que no requieren la presencia de luz. Entonces, son ecosistemas que han evolucionado en características muy puntuales y que presentan una fauna muy específica. Prácticamente cada una de esas fosas o chimeneas pues presenta una diversidad asociada muy particular y son ambientes de los cuales no tenemos mayor información. Y son ambientes que presentan gran diversidad no solo de peces, sino también de otros grupos taxonómicos. Entonces, por ejemplo, acá se ven algunos grupos de bivalvos, algunos crustáceos, camarones, cangrejos, etc. Y bueno, un caso bastante interesante es el de este pez que vemos acá. Es una especie de una familia que se llama Zoarcide, que bueno, fue encontrada hace poco, hace año y medio en uno de estos emisores fríos de metano frente a las costas de Jacó, y es una especie nueva y endémica de Costa Rica que está en proceso de descripción por unos colegas norteamericanos. Entonces, bueno, ya a nivel de conclusiones generales, para no aburrirlos más, Costa Rica, bueno, y en general nuestra región,
en términos biológicos es bastante diversa, no solo en cuanto a lo que es el grupo de los peces, sino también varios otros grupos taxonómicos. Y ahí, como les mencioné prácticamente al inicio de la presentación, pues tenemos diversos factores históricos, geológicos, ecológicos, climáticos, que han dado paso, que han propiciado esos diversos procesos de endemismo y especiación local, dando paso a esa elevada diversidad biológica. Entonces, muchas veces debido a ese conjunto de variables o de factores endógenos y exógenos, pues nuestra región funciona como un laboratorio para estudiar diversos procesos de evolución, para estudiar diversos procesos biogeográficos, para entender también diversas cuestiones asociadas a diversas preguntas ecológicas, utilizando como modelo los peces como grupo, pero también otros grupos taxonómicos. Y bueno, pese a que tenemos un nivel de conocimiento que podríamos decir de adecuado para nuestro país o nuestra región, este aún es insuficiente y tenemos vacíos de información importantes. Como les mencioné claramente, el ambiente profundo, el ambiente marino profundo es un ambiente del cual tenemos muy poca información en cuanto a lo que es diversidad y que vale la pena explorar en mayor medida. Por ejemplo, también el caso de ambientes dulceacuícolas es un ambiente que se ha estudiado bastante. Tenemos una representación bastante buena de material en colecciones científicas. Sin embargo, por ejemplo, el año pasado encontramos una especie nueva que no ha sido descrita en la zona de Sarapiquí. Y tenemos también una especie que falta por ser descrita en lo que sería la isla del Caño. Entonces, pese a que hay un nivel de conocimiento bastante adecuado sobre la diversidad, todavía podemos ir un poco más allá y entender procesos de evolución, principalmente a nivel de especiación críptica, y también realizar pues muestreos más detallados en ciertas porciones, en ciertos ambientes que carecen de información. Y bueno, en última instancia, todo esto que les menciono es conocimiento a nivel básico en cuanto a lo que sería diversidad y distribución, y falta llevar eso a la parte de quienes toman decisiones a efectos de conservación y manejo para promover, obviamente, la conservación y el mantenimiento de esa diversidad biológica asociada a lo que sería el componente ictiológico. Y bueno, ya para finalizar, bueno, mucho de lo que les he presentado acá de momento deriva en parte de la facilidad que tenemos nosotros de acceder a colecciones científicas acá en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Biología, que ahora es, bueno, esta colección es parte ahora de un centro de investigación específico que se llama el CIBET, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ecología Tropical. Entonces, bueno, esta colección tiene una alta representatividad de lo que sería la diversidad ictiológica de nuestro país y nos permite realizar estudios comparativos a nivel morfológico. También hay bases de datos sobre ocurrencias, sobre datos de distribución, fechas de colecta. Tenemos colecciones asociadas de tejidos para hacer estudios de ADN, etcétera. Entonces, bueno, todo esto es soportado por un trabajo que ha tomado bastantes años y que pues la presencia o la facilidad de disponer de este tipo de colecciones también nos ha ayudado bastante a progresar en cuanto a lo que es el conocimiento sobre la diversidad ictiológica de Costa Rica. Y bueno, si en algún momento alguno o alguna de ustedes les interesara visitar esta colección, se pueden programar visitas para ver parte de lo que sería esa diversidad ictiológica en nuestro país. Y bueno, muchas gracias por su atención y cualquier cosa, ahí está mi contacto o si tuvieran preguntas por acá. No sé cómo estamos con el tiempo. Sí. ¿Estamos Sí. bien? Okay. Sí. Bueno, primero que todo, disculpe, tenemos un problema técnico. Muchas gracias por aceptar la invitación y por ser parte de este conjunto de charlas de divulgación de la Escuela de Estudios Generales y principalmente por compartir esta información tan valiosa y actualizada. No sé si hay alguna consulta. Kimberly. ¿Me escuchas? Bueno, Kimberly, ¿me aquí escuchas? en la biblioteca no tenemos consultas Hay y una en el pregunta chat ahí. no. Sí. Siendo un grupo más biodiverso, ¿considera usted que en Costa Rica se le da suficiente importancia o cree usted que se le va a dar suficiente importancia en el futuro próximo, corto, mediano plazo? En cuanto a acciones de conservación en general, bueno, En todos los aspectos, sobre todo conservación, sabiendo
las complicaciones que puede ser que vengan a futuro, ¿verdad? Bueno, ya que la pregunta es bastante amplia, digamos, a efectos de generar conocimiento básico, pues sí es un grupo, al menos acá a nivel de la universidad, que ha tenido una preocupación, digamos, o que la escuela en sí ha definido como una prioridad. La Escuela de Biología y diversos centros de investigación han definido como una prioridad. Entonces, siempre han habido ictiólogos, ictiólogas asociados a proyectos de investigación acá en la universidad. Entonces, ha habido una generación constante de conocimiento. Entonces, a efectos de esa preocupación, pues creo que estamos cubiertos. Ya la parte de asociada a medidas de manejo, conservación, pues sí, ya estamos bastante más relegados en cuanto a eso. De hecho, algo que siempre me ha parecido súper extraño es que, por ejemplo, en proyectos, por ejemplo, en construcciones de carreteras o en cuestiones que tienen afectación sobre cuerpos de agua, pocas veces o nunca se ha hablado de reubicaciones de fauna, digamos, se, se, se construye una carretera, se construye un puente, se tira todo al río, se tapa el río y los peces, pues, nadie se preocupó por ellos. Y si hay, no digo que no sea menos importante, pero sí hay medidas de reubicación, por ejemplo, de mamíferos, de anfibios, bueno, de otros grupos. Entonces, peces típicamente ha sido siempre relegado en cuanto a lo que es acciones de conservación y manejo, porque muchas veces también se ven los peces más como un recurso en sí y no parte de la biodiversidad. Entonces, tenemos también introducción de especies exóticas porque se quieren promover, obviamente tiene sentido y lógica, bueno, el querer traer especies, bueno, el querer promover, digamos, cultivos o la colecta directa de especies desde el medio externo como una fuente de proteínas para eh, zonas rurales o personas con limitación de recursos o a nivel también de promover prácticas comerciales, pero no se piensa, digamos, en los impactos que esas especies exóticas van a ejercer sobre los ambientes acuáticos naturales. Entonces, hay un problema detrás de lo que sería la parte de ictiología aplicada a efectos de conservación y manejo, porque los peces no se ven como una necesidad o una prioridad de conservación. Entonces, ahí pues ya toca a biólogos, biólogas y todo el sector, digamos, asociado a la parte ambiental, pues el dar a conocer ese valor eh, ecológico y socioeconómico también que tienen los peces como recurso y como grupo de efectos ecológicos para realmente tomar e implementar medidas de manejo y conservación enfocadas en ese grupo. Entonces, pues el panorama sí está un poco más oscuro en cuanto a lo que sería, o comparando con lo que sería generación de conocimiento básico, pero nos toca a nosotros realmente hacer ver la importancia de ese componente de efectos de conservación y manejo. Arturo, tenemos dos consultas. Rafael Acuña. Creo que tengo que aprender eso porque ahí sí se va a escuchar por acá. Buenas tardes. La consulta que tengo, Arturo, usted en una de las láminas de las diapositivas que puso de los peces de profundidad, puede poner esa, si ya le digo cuál, porque tengo una pregunta por uno de los actores que usted mostró. Esta. La anterior no. Siga. Yo que es más bien más adelante, Arturo. Continúe. Esta. Ajá. Ay, yo creo que se me adelantó una para atrás, Arturo. Esa. El pez que está en la esquina inferior derecha, ¿es un cetomimiforme o es otra cosa? Sí, Rafa, qué aburrido con usted. Ay, salado. Es que Rafa es botánico y siempre lo vacilamos porque trabaja con botánica, pero identifica de todo. Entonces ahora hasta peces, ya me está quitando el trabajo en la parte de peces, Rafa. Sí, es un Cetomimus guili que fue un nuevo registro para Costa Rica y para la región. ¿A qué tuanis, la verdad? No fuera de Arturo, nada más era que me sacara esa duda. Ok, Muchas gracias. gracias, más bien. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, la Escuela de Estudios Generales y la Cátedra Enrique Macaya Lasma de la Escuela de Estudios Generales les agradece la participación a todos ustedes. Damos por concluida la charla. Muchas gracias. Gracias.